Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados, colaborador con TechMill. El día de hoy les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta serie de videoanálisis semanales. De antemano una disculpa, la semana anterior no pudimos subir material por un tema de salud, pero ya estamos reincorporándonos por acá. Por lo tanto, de antemano también les agradecemos por su tiempo, por la espera y pues comenzamos lo que sería este periodo, el cual abarca los datos relevantes del 1 al 7 de julio. Empezando por los datos de inflación, se siguen actualizando los niveles de precios. Si bien ya conocemos el contexto y sabemos que hay un problema de presiones inflacionarias a nivel global o en su mayoría, es bueno estar monitoreando cuáles son los cambios dentro de estos niveles para poder pues identificar los movimientos tendenciales o algunos puntos de inflexión que se pudieran dar. En el caso de Italia, presentó en la semana un 8% de variación anual, niveles altos, como ya conocemos dentro de la zona euro. La misma zona euro actualiza el dato hacia 8.6% en variación anual. El dato anterior fue de 8.1%, lo platicábamos en sesiones anteriores. Aquí lo relevante a considerar es que sigue creciendo el nivel, no se observa un freno o algún punto de inflexión que de alguna manera nos permita poder observar un techo, y lo que habría que enfatizar es que los niveles pues siguen crecientes, considerando también que en este mes precisamente el Banco Central Europeo anunció que empezarían pues ya estos incrementos en cuanto a sus políticas restrictivas para tratar de contener estos incrementos en precios. Suiza presentó un dato de 3.4 por ciento de variación anual. Si bien no es tan alto como en otros países, sí es un dato a considerar porque dentro de sus comportamientos históricos estamos hablando de que los niveles de 3.4 pues están elevados, rompen techos en los que Suiza estaba acostumbrado a mantenerse en rangos de control. Ya este país pues empieza también a romper estos techos máximos, por lo cual pues ya también sabemos que incluso han tomado ya medidas para contención de la inflación. El último dato de su política monetaria fue pasar la tasa de menos 0.75% a menos 0.25%, igual lo platicábamos, por lo que también pues, nos permite ver este proceso de acomodo en cuanto a las visiones de control. México presentó un dato de 7.99%, el cual si bien es un dato que, digamos, se mantiene en los rangos normales o digamos limítrofes en los que México se encuentra acostumbrado a niveles históricos a estar, sigue siendo un dato alto, considerando también que las decisiones de política monetaria en este país pues han sido más agresivas que en otros, incluso vienen de un comportamiento anterior. Ya en el tiempo han venido estas subidas prolongadas en la tasa de referencia, por lo que los márgenes de acción pues empiezan a acotarse. Pero, digamos, importante mencionar que, o lo que nos permite visualizar este dato es que el problema es a nivel global. No, digamos, no hay región alguna que se pueda considerar como que no tiene estas problemáticas, y lo que sí podría tener pues es niveles de control diferentes, pero digamos a nivel generalizado pues la problemática sigue vigente en México todavía en niveles de control de lo que a sus movimientos históricos pues se ha manejado. En los datos del PMI no me voy a meter mucho en esto, la sesión pasada lo platicábamos más a detalle y veíamos las tendencias en cuanto a este indicador importante en producción,
en niveles de abastecimiento. Reino Unido presenta un PMI compuesto de 53.7, la zona euro un PMI compuesto de 52, Estados Unidos un PMI compuesto de 52.3, y aquí lo importante a destacar es que a pesar de que no ha llegado a los niveles de 50 o menores, que son pues estos indicios de contracción económica, está cerca, mientras no se aleje de esta zona limítrofe de 50 y empiece a tomar pues más peso, más valor al alza, aún no podremos decir que estos niveles del indicador pues son óptimos. En cuanto al índice de precio al productor, la zona euro presenta su dato en este periodo semanal, y el cual fue de 36.3% de variación anual, muy elevado. Eh, como lo mencionábamos, en cuanto a los incrementos en precios a la producción, son presiones sumamente relevantes. Los costos encarecen, las cadenas de valor empiezan a tener presiones, las rentabilidades empiezan a mermar, y en el tiempo tal vez pudiera prolongarse las decisiones en cuanto a contracción de costos o en cuanto a esta, digamos, estos últimos determinantes de pasar los precios hacia los consumidores o de recorte de personal. Si bien pueden tardar en el tiempo porque son los puntos más drásticos, al final lo que es un hecho y no se puede negar es que estas presiones en costo pues son relevantes, son altas, están en niveles máximos históricos y lo podemos analizar desde periodos del 2000, eh, situación que obviamente pues infiere o preocupa a los gestores en cuanto a sus logísticas y sus decisiones de adquisición de capital, o más bien de asignación de capital. Perdón. En cuanto a las decisiones de política monetaria, se mantienen en línea, sigue habiendo incrementos. En este periodo semanal presentó Australia otro nuevo aumento de 50 puntos base, ya lo había hecho hace algunas semanas, lo que lleva su tasa de referencia a 1.35%. Repito, siguiendo esta línea que las bancas centrales empiezan a tomar de forma paralela en cuanto al tratamiento de contención de los incrementos en precios. Que importante, las posturas de las más seguidas, como lo es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, en sus reuniones, incluso hubo una reunión relevante en esta semana, se menciona puntualmente que lo que ahora le compete y considera como primordial la Reserva Federal es la contención de la inflación, dejando a otros factores como el crecimiento económico, como las implicaciones que puede haber con estos movimientos en los tipos de referencia. Lo más relevante, enfatizan los líderes de esta banca central, es la contención de la inflación. Si lo podemos entender así, cueste lo que cueste, por lo cual es muy importante atender el cómo este fenómeno de decisiones restrictivas pues va a impactar en otros indicadores económicos. Tiene que pasar, eso hay que decirlo, no puede, digamos, en estos procesos económicos, no puede haber siempre un estado de auge, o que si pasa una situación a nivel de decisiones, en este caso restrictivas, pues otros indicadores económicos o situaciones pues no van a ser afectadas. Eso no va a pasar, es parte del ciclo económico en sí mismo, por lo que habría o es importante o relevante mencionar es el analizar cómo estas decisiones en el tiempo pues pueden afectar a otros factores económicos, como lo es el crecimiento en sí mismo de la economía, como son los factores del empleo,
eh, como son las asignaciones de inversión, entre otros aspectos. Y considerando este hecho de cómo las bancas centrales están tomando la situación, pues uno de los puntos que quisiera que pudiéramos analizar relevante es la implicación que tiene la deuda soberana y la deuda, digamos, a nivel micro, a nivel familias, a nivel empresas, cómo estos tipos de referencia pues pueden tener este impacto en presiones en cuanto a incrementos en la carga de intereses. Y uno de los indicadores, igual que en esta semana se dio, muy interesante, la tasa de interés hipotecaria a 30 años del MBA en Estados Unidos, el cual fue de 5.74%. Importante mencionar que este nivel ha ido en ascenso a partir del 2020. Está rompiendo también picos históricos, si podemos analizar a partir del 2010. Esto quiere decir que los tipos en cuanto a adquisición de hipotecas, de bienes inmobiliarios, empieza a ser más elevado. ¿Esto para quiénes? Pues para quienes van a acceder a algún tipo de bien, que están pensando en hacer una adquisición de esta índole, pero también a las personas que ya de alguna manera han adquirido en el tiempo este tipo de activo, que sabemos son contratos a varios años, digamos un tiempo prolongado un espacio de tiempo prolongado más bien, y muchos de esos contratos pues pueden estar a tasa variable, quiere decir que están indexados a un cierto tipo de referencia del país, en donde si sube pues también estaría encareciendo el costo de interés de estos contratos. Si es a tipo fijo, pues súper bien, porque estos incrementos no estarían afectando, pero muchos de los contratos, como abarcan un tiempo prolongado, lo que hacen los gestores o los contratantes, o los que ofrecen este tipo de activos, pues es también cubrirse de alguna manera y poner a tipo variable para, para que el riesgo en cuanto a movimientos en las referencias de intereses, pues también no generen una carga en costo para ellos. Y considero que es importante que lo traigamos a la discusión, porque si sabemos que las bancas centrales, hablando de Estados Unidos en este punto, ya mencionaron que los incrementos en sus tipos de referencia van a ser de alguna manera constantes en los próximos periodos mensuales, trimestrales, entonces muy probablemente habría una implicación para este tipo de contratos, para los nuevos contratos y también hablando del consumo en familias, este tipo de lógica también se puede llevar a lo que son los bonos que emiten las empresas, los bonos corporativos, porque gran parte de ellos también se encuentran a tasa variable de referencia, más un premio en puntos base por el riesgo propio de la empresa. Lo relevante aquí es que tienen la misma lógica, están indexados a los movimientos dentro de los tipos de referencia en el país, y entonces la carga que tienen de intereses empieza a generar una probabilidad de riesgo en la cual si se vienen estos incrementos en los tipos de referencia, pues también encarece la carga de intereses para estas empresas. Lo mismo que sucede uh, en la deuda pública sobre el PIB. Este es un histórico, la fuente es Trading Economics, la pueden consultar. Un histórico en cuanto a la deuda soberana o pública sobre niveles del PIB, es una comparación. ¿Qué tan endeudados están los países respecto a los bonos
que emiten para poder financiarse. Si bien la lógica de carga de intereses aplicaría más sobre los nuevos títulos que se empiecen a emitir a tasa variable, porque los compromisos que tengan sobre títulos, digamos, anteriores a la actualidad, pues esos ya están fijos, esos se estarían cubriendo a los vencimientos próximos que se estén dando, pero la nueva carga de deuda o de intereses en cuanto a los nuevos contratos que se emitan a través del financiamiento de los países, pues ahí sí hay una implicación. Una disculpa, por ahí tuve un problema un poquito con la tos, pero me regreso nuevamente puntualizando. Lo que vemos aquí es una comparación entre la deuda versus el PIB. Veíamos cómo la zona euro disminuyó el valor de hasta 83.8, pero cuando viene la problemática por COVID a nivel global, viene un incremento nuevamente en deuda hacia 97.2 y 95.6 en 2021. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Igual veíamos un incremento, pues, bueno, más bien un comportamiento sostenido, pero viene el tema del COVID y su deuda pública incrementa hacia 128, 137. ¿Qué pasa con Italia? Vemos como dentro de un comportamiento igual sostenido hasta el 2019, en 2020 incrementa su nivel de deuda pública sobre PIB a 155, baja un poco en 2021 a 150.8, pero esto nos habla de un sobreendeudamiento. La realidad es que pasando los niveles del 100, digamos ya hablando de cualquier ratio financiero de deuda versus una base, como en este caso sería el PIB, pues ya estamos hablando de niveles de riesgo. Cuando el costo del dinero incrementa, o se encarece, y si siempre y cuando pues las arcas, este dinero que los gobiernos pues atraen a través de impuestos, a través de generación de valor dentro de sus finanzas públicas, si el país no tiene la capacidad de poder pagar esta carga de intereses, más el capital obviamente o el nominal prestado, pues entonces empieza a haber un riesgo. ¿Qué pasa con Italia? Sabemos que está dentro de la zona euro, pero es uno de los países más importantes y vemos cómo sus niveles de deuda pública sobre PIB pues son elevados, están por encima del promedio en sí mismo de la zona euro, lo que nos habla de que países como Italia, no solo hablamos de Italia, porque cuando vino el impacto del COVID, muchos países a nivel mundial pidieron deuda, pocos fueron los que no lo hicieron, los que controlaron sus finanzas públicas, los que salieron adelante con decisiones asertivas y no se endeudaron, fueron realmente pocos. Pero hablando de lo que implica la deuda pública en su totalidad, pues a nivel global muchos países sí lo hicieron y por aquí podemos ver pues estos comportamientos que, que tomando la lógica que mencionábamos, dentro de un contexto en el que muy probablemente los tipos de referencia de interés empiecen a incrementar, pues entonces las cargas de intereses también lo van a hacer y eso es importante saberlo, analizarlo y monitorearlo, porque esto no quiere decir que todos los países van a tener problemas o van a caer en default o que todo va a ser un caos. Lo que nos indica simplemente es que hay riesgo que hay que monitorear y esta forma de visualizar o más bien esta forma de visualizar a las economías nos podrá también dar indicios de cómo los mercados pueden empezar a comportarse. Por lo tanto, pues ya nos vamos a lo que sería de regreso a esta diapositiva. Un segundo. Ahora sí, nos vamos a cómo se han comportado los mercados. Vamos a hacer un análisis de algunos índices bursátiles, algunos energéticos y activos refugio dentro de lo que nos dé tiempo. Y empezando por
por el índice Standard Poor's 500, un índice bursátil de los Estados Unidos, uno de los más seguidos a nivel mundial. Vemos cómo después de haber tenido un decremento, una caída considerable, viene por ahí un rebote en los niveles de 3.650 aproximadamente. El rebote a la alza continúa. Es importante visualizar cómo a nivel porcentual pues ha sido considerable este rebote al alza, pero mientras no rompa los niveles de comportamiento bajista, esta directriz bajista, por ejemplo, de máximos descendentes o los promedios móviles, pues no podremos hablar de que ya la tendencia alcista regresó y ya otra vez estaremos en máximos históricos y rompiendo máximos históricos al alza. Esto habría que también que monitorear, y precisamente pues se encuentra el índice muy cerca de probar esta directriz bajista que está por ahí, que en H4 se une con un comportamiento de promedio móvil de 200 periodos, por lo que habría que estar muy atentos a estos niveles de los 3.940 aproximadamente para observar si viene un rompimiento de directriz al alza o si respeta estos niveles como un punto de resistencia para continuar las bajadas en el tiempo. Estos comportamientos son muy similares en Europa. Digo, si bien no son una calca, no son exactos, sí son similares, y lo que podemos ver en el índice DAX de Alemania es que el precio llega al soporte de los 12.424 que habíamos mencionado, lo respeta, es un soporte importante, y después viene un rebote también al alza que está dirigiendo pues el precio. Digamos que en probabilidad podría dirigirlo hacia lo que sería también su directriz bajista de máximos descendentes, que está por los 13.300 aproximadamente, por lo que también habría que esperar. El rebote no es tan fuerte como en los Estados Unidos, pero no deja de ser importante. El el índice Eurostock, también tiene un comportamiento similar, respeta un soporte de largo plazo importante. Aquí lo toca en mayores ocasiones, lo que lo hace más fuerte. Y si bien el rebote no es tan elevado como lo decíamos en los Estados Unidos, sí es importante porque está rompiendo un nivel de resistencia de corto plazo, está superando los máximos que han sido anteriores, por aquí lo podemos ver, y se dirige hacia su directriz bajista, de igual manera que está cercano a los 3.570, por lo que también habría que monitorear si estos niveles de resistencia de tendencia a la baja son rotos para continuar subidas, o si son respetados para revertir a la baja. Japón, con el Nikkei 225, hace un comportamiento, si bien este es como más autónomo, pero pues tiene similitudes. Hay un soporte importante que por aquí vemos, lo voy a marcar por aquí, de corto plazo, que es respetado. Hay una reversión, se dirige hacia su nivel de directriz de máximos descendentes, pero pues en este sí vemos un soporte más claro en el mediano plazo de mayor compra que se puede observar, y pues todavía tiene estos niveles de resistencia como lo es la media de 200 periodos y la directriz bajista en España. Como vemos, el comportamiento se mantiene muy lateral. Es un índice bursátil que en el tiempo ha sostenido durante muchos años una directriz bajista, y en últimos periodos vemos cómo se contrae en esta lateralidad entre los 8.880 y los 7.300, y en el corto plazo pues también podemos ver una pequeña lateralidad
podemos apreciar por aquí. Vemos cómo se encuentra por debajo de este soporte relevante de mediano plazo, pero no lo ha perforado a la baja con contundencia, tampoco lo respeta con una forma muy clara, por lo cual más bien estaríamos viendo este nivel de lateralidad, este rango de consolidación que lo está respetando y pues de regresar y superarlo en los niveles máximos, en los 8.356 aproximadamente, pues estaremos viendo en probabilidad mayores alzas, o de lo contrario, si lo perfora la baja, pues ver una continuidad en los movimientos de decremento. En cuanto a los energéticos, un comportamiento muy interesante. Vemos cómo mantenía un nivel de directriz de mínimos ascendentes, perdón, una directriz alcista. Por aquí la estaba sosteniendo muy bien, pero aquí hay una perforación a la baja que lleva el precio hacia los $100 por barril en el Brent aproximadamente, un soporte importante. Uno de los fundamentos principales es que dentro de estas minutas se ha mencionado que la recesión es muy probable, por lo cual se empieza a descontar que la demanda agregada, el consumo empezaría a disminuir, algo que también pasaría con los energéticos, con el petróleo, ya sea por niveles de logística o por simple consumo en sus derivados. Lo que empieza a descontar el mercado es que habría una disminución en la demanda, lo que empieza a llevar el precio a niveles decrecientes. La baja es importante, pero mientras no rompa este soporte cercano a los $100 por barril, pues no podremos entrar en una probabilidad de mayores bajas, cosa que es también relevante para las presiones inflacionarias, porque están completamente unidas, y habría que monitorear también estos niveles del energético. Cosa muy similar pasó en el WTI, la mezcla referente de Texas estaba respetando una directriz alcista, rompe con mucha autoridad. Vemos aquí el rompimiento con esta vela, pero también mantiene una resistencia de mediano plazo muy importante, cercana a los $95 por barril, lo que mantiene en estos procesos de incertidumbre al petróleo. La misma lógica dentro de una perspectiva de baja en el consumo, por lo que habrá que estar muy pendientes de estos niveles en cuanto a rompimiento o un respetar hacia futuras alzas. El gas natural tuvo una caída más agresiva, podemos ver por aquí. En H4 se ve más claro. Vemos cómo había un comportamiento de máximos descendentes, una directriz bajista que estuvo respetando. Rompió por aquí estos niveles de soporte muy importantes, por ahí de los 6.4. Y después, cuando se vuelve a topar con la directriz, habría probabilidad de baja, pero rompe la directriz al alza y empieza a romper también niveles de resistencia de corto plazo. Aquí se topa con lo que ahora sería una resistencia de largo plazo muy importante, y la está respetando, lo que nos indica que también se encuentra en niveles de incertidumbre. De regresar y perforar esta resistencia, pues incrementarían las probabilidades de alza, pero también es un nivel técnico importante que mantiene a las probabilidades en respetarlo y continuar estas caídas, o por lo menos pues realizar por ahí un comportamiento lateral en próximos periodos diarios y semanales. Habría que estar muy pendientes también de este gas, perdón, más bien de este energético, que es muy importante en cuanto a los niveles de inflación y que está muy ligado a los movimientos geopolíticos que hemos venido observando. Ya se me va a acabar el tiempo. Yo voy a cerrar con el Bitcoin. Ese no lo hemos analizado. Es muy seguido por muchos inversionistas. Vemos cómo
mantiene una directriz bajista, un comportamiento de máximos descendentes que ha respetado en el tiempo, y después de haber, vamos a acercar aquí un poco, de haber hecho un rompimiento a la baja de lo que sería un comportamiento, un patrón de tipo cuña. Vemos como aquí perfora y lo toma como resistencia, durante varios periodos lo ha hecho. Se podría pensar en mayores caídas, pero no, en estos momentos está regresando, está perforando ahora lo que era este soporte de comportamiento de esta figura, y de superar los niveles de 21.500 aproximadamente, pues habría la probabilidad de que por lo menos se dirija hacia su directriz bajista, que también es un nivel técnico muy importante, cercano a los 27.000, 26.000, por ahí en el rango de tiempo, que es en sí lo que sería esta directriz bajista, y esta resistencia de largo plazo en los 29.000, pues niveles técnicos muy importantes a superar. También sería relevante estar monitoreando este activo que está recuperando después de haber tenido caídas de llegar hasta los menos 70% desde su nivel más alto. Pues aquí vemos cómo empieza a recuperar en el corto plazo un poco niveles, pero pues sí, considerar también que los fundamentos, o más bien este activo, las criptomonedas, que en sí mismas no tienen un fundamento claro, más bien son perspectivas, habría que considerar el riesgo para los que decidan entrar en este tipo de activos. Son activos muy riesgosos, y pues el riesgo-beneficio pues ya lo podrían ustedes determinar más a detalle. Solo que quería mostrar cómo empieza a recuperar niveles. Y bueno, para terminar de no superar esta resistencia de corto plazo en los 21.537, no podríamos hablar de una probabilidad de alzas en el corto plazo. Y regresando a la presentación, es todo por hoy, agradeciendo de antemano su tiempo, el que nos acompañen por acá. Los invitamos a que sigan nuestras redes: Facebook TICMILESP, YouTube TICMIL Español e Instagram TICMIL-Español. Cualquier duda, comentario es bienvenido, estamos a sus órdenes. Cualquier también comentario de mejora o petición, también estamos a sus órdenes, los visualizamos constantemente, y los espero en futuras emisiones de estas revisiones semanales. Un gusto saludarlos y nos vemos la próxima. Gracias.